Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy estamos aquí en otro video para nuestro canal Asesoría Académica. Por cierto, si no te has suscrito, no te olvides de suscribirte. Construcción de una distribución de frecuencias de manera manual y en Excel. Rango, número de clases o filas, intervalo de clase y marca de clase. En el video anterior pudimos observar cómo se maneja los datos y cuáles son sus naturalezas, no sea tener datos no agrupados y datos agrupados. Entonces, hablamos en el video anterior de la diferencia entre una tabla de frecuencias y una distribución de frecuencias. Por cierto, si no has visto el video anterior, te lo voy a dejar en la descripción de este video para que tú lo puedas observar y entiendas muchas cosas previas que se requieren para poder hacer este video. Entonces, para construir una distribución de frecuencias se debe tomar en cuenta en primer lugar el objetivo. Este es poder organizar los datos que estén no agrupados o en bruto en una tabla organizada, es decir, en una distribución de frecuencias propiamente dicha. En el video anterior vimos cómo de aquí dijimos que se puede llegar acá, pero no explicamos cómo se hace el procedimiento para ir de aquí a acá. En este video vamos a explicarlo. Para empezar, debemos familiarizarnos con las partes que tiene una distribución de frecuencias. Una cosa más, estos son los datos no agrupados o en bruto y estos ya son en una tablita agrupados, ¿no? Siempre yo tengo que tener la diferencia. Cuando me pidan transformarlo, entonces vamos a hacer los pasos de aquí. Entonces, aquí yo tengo la tablita. La tablita primero va a tener estas de aquí que son filas. Estas filas se les llama número de intervalos o número de clases. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Obviamente esta no le tomo en cuenta como fila. Entonces esta tiene K. K es el número de intervalos que en general se le va a llamar clases. Número de clases K, en este caso K vale 7. Ahora, el inicio del intervalo se le llama límite inferior y el final del intervalo se le llama límite superior. Nótese que aquí he puesto un corchete y aquí he puesto un paréntesis. Ahora ustedes dirán, ¿para qué? El corchete indica cerrado, quiere decir que se incluyen. Cuando vayamos a contar los números, quiere decir que el límite inferior sí se incluye en el intervalo y el límite superior no se incluye. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta fila se van a contar números que vayan desde el 1.15 hasta antes del 1.26, es decir, 1.2599 hasta ese me sirve. El 1.26 no se le va a tomar en cuenta en este intervalo, sino en el de abajo. Miren, de aquí se salta al otro, porque los intervalos están uno a continuación del otro. Entonces, este 1.26 no se le toma en el superior, sino se le toma en el inferior. Lo mismo, el 1.37 no estaría aquí, sino en realidad estaría acá abajo, y así sucesivamente. Es decir, todos los que están a la izquierda van con corchete, y si recordamos, el corchete en matemáticas es cerrado, y el cerrado quiere decir que sí se incluyen. En cambio, los que están a la derecha están con paréntesis, y en matemáticas el paréntesis nos indicaba abierto. Esto quiere decir que estos están abiertos, estos de aquí no se incluyen en ese intervalo. Ahora, la diferencia entre ir de aquí a acá se llama intervalo de clase. A veces también le llaman amplitud de clase, que es cuál es el número que se le suma al inferior para llegar al superior. En este caso, por ejemplo, es 0,0, no, más bien 0,11. 0,11 se le suma al 0,15 para llegar al 1,26, al 1,15 para llegar al 1,26. 0,11 se le sumó al 1,26 para llegar al 1,37. 0,11 se le sumó al 1,37 para llegar al 1,48. Esto se llama intervalo de clase. Habrá distribuciones que tengan diferentes intervalos de clase, es decir, por ejemplo, aquí 0,11, 0,11, 0,11 y por acá 0,15, 0,15, 0,20. Entonces puede haber diferentes intervalos de clase en una misma distribución. En este video vamos a trabajar como que siempre van a ser iguales, es decir, en todos se va a sumar 0,11, 0,11, 0,11, 0,11 para llegar al siguiente. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta ya se vio en el video anterior.
simplemente representa el número de veces o el número de los números que están contenidos en este intervalo, el número de veces que la característica está contenida en este intervalo, es decir, para estos datos de acá, entre 1.15 y 1.26, obviamente tomando en cuenta que este es abierto, hay 4 números, se repite 4 veces. Del 1.26 al 1.37, 4, del 1.37 al 1.48, 8, y así sucesivamente. Ya vamos a ver cuando hagamos el ejercicio para entenderlo mejor. Vamos a trabajar con este ejemplo. En una empresa de servicios se encuentran los siguientes datos de tiempo en minutos que se registraron para la atención al cliente en un lunes típico. Entonces aquí me dan los datos, es decir, que en el lunes se tomaron, aquí hay cuántas, 2, 4, 6, 8, 10, 40 medidas en el transcurso del lunes, ¿no? Y a un cliente se demoraron en atenderlo 4.9, a otro 4.2, a otro 1.8, a otro 4.8, a otro 6.2, a otro 2.9, a otro 4.6, etcétera, etcétera. Entonces esos son los tiempos en minutos que se han demorado en atención. Y me pide, determina la distribución de frecuencias. Entonces, estos datos, como vemos, no tienen ningún orden, no me dicen límite inferior, no me dicen límite superior, no me dicen nada. Simplemente son datos en bruto, datos no agrupados. Ahora vamos a empezar a hacer la distribución de frecuencias. Vamos a ir por pasos. Paso 1. Determinar el número de clases de la distribución de frecuencias. Recuerden que el número de clases es el número de filitas, el número de intervalos que va a tener la distribución. Entonces determinamos el número de clases. Hay dos formas. Voy a trabajar con la primera. La primera es la regla del 2 elevado a la k, en donde la regla nos indica que 2 elevado a la k debe ser mayor que n. 2 elevado a la k debe ser mayor o hasta igual que n, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trabaja con esta regla? Para entenderlo mejor voy a hacer esta tablita. Entonces, voy a poner aquí en la primera columna los k. O sea, vamos a ir tanteando k y luego vamos a encontrar el 2 a la k, y si ese 2 a la k es mayor o hasta igual que n, entonces ya podemos trabajar o ya podemos decir que encontramos el valor de k. Primero necesitamos n, el número de observaciones. Ya dijimos que había 40 aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí ya trabajamos con el n igual a 40. Entonces con el n igual a 40 empezamos, ¿no? Ahora, se van a probar valores de k, arbitrarios. En general se empieza con k desde 5. Se puede empezar con cualquier valor mayor o igual que 5. ¿Por qué no empiezo con 4 o con 3? Si es que yo tuviese que hacer una distribución de frecuencias con 4 intervalos, con 3 intervalos, son muy pocos para hacer una distribución de frecuencias y que tenga sentido y sea adecuado hacer esto. Entonces, por eso se dice que normalmente se empieza con 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a suponer, o voy a decir, ¿qué pasaría si k tuviera el valor de 5? Entonces yo voy a decir, voy a elevar 2, porque la regla es 2 a la k. Pues como k vale 5, sería 2 a la 5, 2 elevado a la 5. Y 2 a la 5 es 32. Recuerden, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y por 2, 32. Entonces 2 a la k es 32. Pero el n que tengo en este caso en particular es 40. Yo sé que 32 es menor que 40. Entonces, como es menor, no debería salir menor, debería salir mayor o igual. Entonces yo voy a ir tanteando el siguiente k, y si ya sale mayor o igual, ese será el valor de k que me sirva. Y si sigue saliendo menor o igual, vuelvo a hacer con el siguiente, y vuelvo a hacer con el siguiente, y así hasta que me dé la regla. Recuerden que el 2 a la k debe ser mayor o igual que n. Vamos con el 6. ¿Qué pasa si k tiene un valor de 6? Entonces 2 a la 6 es 64. Como n es igual a 40, ahí sí ya salió mayor o igual. Entonces como ya salió mayor o igual, k debería tener un valor de 6. Entonces yo ya sabría que k
es igual a 6, es decir, el número de clases para este ejercicio, para esta tabla en particular, el número de clases debe ser igual a 6. Entonces esa es la primera forma que yo tendría para encontrar esto de aquí. Ahora, hay una segunda regla que se llama la regla de Sturgis. Se parte de 2 a la k menos 1 es igual a n. En el caso anterior, 2 a la k era mayor o igual que n, pero para poder hacerle el igual, se parte de que 2 elevado a la k menos 1 es igual a n. Entonces, directamente se empieza desde esa fórmula. Y aquí vamos a despejar k. Entonces, aquí va a entrar un poquito de matemáticas. Para la final vamos a llegar a una fórmula final, ¿no? Que directamente podría aplicarlo. Pero voy a despejar para que sepan de dónde sale. Entonces despejamos k, aplicamos logaritmo al lado izquierdo, entonces aplico logaritmo al lado izquierdo a esto de acá, para poder bajar por propiedad del logaritmo, y aplico también logaritmo al lado derecho. Entonces por propiedad del logaritmo, esto que está como exponente baja como factor y me queda k menos 1 que multiplica el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de n. Entonces el logaritmo de 2 pasa a dividir, entonces me quedaría k menos 1 es igual a 1 sobre el logaritmo de 2 multiplicado por el logaritmo de n porque este pasó a dividir. Entonces aquí puedo hacer la operación. 1 dividido por el logaritmo de 2 es 3.32192. Bueno, puedo hacer un número. Entonces aquí voy a tener k menos 1 es igual a 3.322 únicamente lo voy a poner, multiplicado por el logaritmo de n. Entonces este 1 está restando, pasaría a sumar. Entonces pasaría a sumar y me va a quedar que entonces este 1 está restando, pasaría a sumar. Y entonces ya quedaría despejado k. Entonces este 1 pasa a sumar y me queda que k es igual a 1 más 3,22 multiplicado por el logaritmo de n. Y esta es la famosa fórmula o regla de Sturgis. Entonces, simplemente si usted tiene n, ya sabemos que n vale 40 en este caso. Reemplazamos aquí el n40, hago el cálculo y yo ya tendría k. Entonces, para n igual a 40, k es igual a 1 más 3.322 de lo multiplicado por el logaritmo de n, que en este caso sería únicamente en vez de n pongo 40 y hago el cálculo. Aquí está el cálculo, 1 más 3.3222 por el logaritmo de 40 es 6.32. Entonces en ese caso k vale 6. Ustedes dirán, pero sale 6,32. K, como son filas, debe ser un valor entero. Y entonces la aproximo al inferior sería en este caso, porque no lo puedo aproximar al superior. Los 6.32 serían 6 intervalos. Entonces, hemos calculado de dos diferentes formas el número de filas que va a tener esta distribución de frecuencias o el número de clases, ¿no? Entonces, yo ya tengo aquí que k es igual a 6, ya es mi primer dato. Vamos con el paso 2. Determinar el intervalo de clase o también llamado anchura de clase. Yo ocupo la nomenclatura con la letra I para esto. Entonces, I dice que debe ser mayor o hasta igual que de todas estas observaciones, la observación mayor menos la observación menor menos el K que sacamos en el paso 1, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la observación mayor, bueno, aquí están iguales, ¿no? En la misma columna me refiero. El 6,2 es la observación mayor y el 1,8 es la observación menor, o sea, el más grande y el más pequeño, en pocas palabras. Lo único que hay que hacer es estos valores reemplazar en esta fórmula. Y es mayor o igual que la observación mayor 6,2 menos la observación menor 1,8 y todo eso dividido por el número de intervalos K que vale 6. Entonces, en este caso, tengo esto, hago la operación, 6,2 menos 1,8 me quedaría 4,4 dividido para 6 es 0.733. Entonces yo ya tendría mi intervalo, pero aquí dice mayor o igual, nunca se toma el igual, se toma un valor mayor. Entonces para facilidad de realizar esto sería el más grande en una aproximación sería 1, ¿no? El siguiente, ¿no? Entonces voy a tomarle en este caso como I igual a 1.
Entonces lo voy a poner acá. Ojo, no, ustedes podrían decir que puedo tomar al 0,8. También está bien, no, pues no digo que no, pero siempre se toma por facilidad números enteros, si es que hay como, obviamente, ¿no? Paso 3. Determinamos los límites de cada clase. Entonces, ahora sí ya vamos a empezar a hacer la tablita. Entonces, en este caso vamos a tener un límite inferior y un límite superior. Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases o filas. ¿Por qué? Por la regla del 2 a la K o por la regla de Sturges. Entonces vamos a empezar a llenar esta tabla. Entonces, por facilidad se utilizan los números enteros y por lo general múltiplos de 1, 10, 100, 1000 para los límites del intervalo. Entonces, aquí obviamente empezaríamos por la observación menor. ¿Cuál es la observación menor? 1,8. Pero decimos que no vamos a empezar ahí exactamente, sino que como hicimos una aproximación del intervalo, también deberíamos empezar desde más atrás, es decir, ensanchar el intervalo. Entonces yo podría empezar desde 1,8 antes, ¿no? Podría decir 1,7, podría decir 1,5, pero por facilidad voy a empezar en 1. Entonces aquí voy a poner 1, ¿no? Entonces el límite inferior, LI de la primera clase va a ser 1. En este caso nos salieron los dos 1 y 1. Entonces si aquí hubiera salido 3, sería 1 más 3. Si hubiera salido 7, 1 más 7. Si hubiera salido 45, 1 más 45. En este caso, como nos salió 1, vamos a decir que el otro es 2, porque este sería 1 más el 1 que sacamos del intervalo, sale 2. Este se vuelve a copiar abajo, 2. Y se vuelve a sumar el intervalo. Siempre se suma el mismo valor, saldría 3. Se vuelve a copiar y otra vez se suma. Se vuelve a copiar y otra vez se suma. Se vuelve a copiar y otra vez se suma. Se vuelve a copiar y otra vez se suma. Entonces, obviamente sería para que en el último intervalo al menos esté este número, ¿no? 6, 2 está aquí. Entonces, eso quiere decir que esta es la tabla o es el principio de la tabla de esta distribución de frecuencias que estamos haciendo. Otra forma de notar el intervalo sería así. Muchas veces hacen esta nomenclatura, que es exactamente lo mismo, solamente que, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a trabajar así, pero si quieren pueden trabajar de esta forma, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Recuerden, el de la izquierda siempre es cerrado y el de la derecha siempre es abierto, eso no se olviden. Aquí no se incluye el 2, sino se le incluye abajo. Aquí no se incluye el 3, sino abajo y así sucesivamente. Entonces no se olviden del cerrado que sí se incluye, no se olviden del abierto que no se incluye. Vamos al paso 4. Determinar la frecuencia absoluta contando el número de elementos que pertenecen a cada clase. Entonces vamos con el paso 4. Yo he tomado los datos que estaban en bruto, así que estaban en cualquier orden, y los he ordenado de menor a mayor. 1,8, 2,1, 2,2, 2,5, 2,5, 2,7, todos los 40 datos. Yo sé que eso puede ser un poco largo de hacer si tuviera que hacerlo manualmente. Obviamente ahora con las herramientas tecnológicas como Excel es bastante sencillo hacerlo, ¿no? Entonces los tengo aquí. Entonces si por ejemplo están en un examen a mano y me piden que haga el procedimiento manual sin computadora, nada, entonces yo le hago así. Es más fácil que trabajar con los datos esparcidos en cualquier parte, tenerlos en un orden establecido. El tiempo que se van a demorar en hacer esto se va a ver recompensado porque no se van a equivocar. Muchas veces cuando se trabaja con los datos en bruto y sin ningún orden, por ahí se nos va un valor y al olvidarnos de un valor ya se nos daña la distribución. Entonces, en este caso es muy poco probable ya cuando tienen ordenado que se les pierda un valor. Entonces, ahora vamos a completar la tabla. Le he puesto incluido y excluido, ¿no? Entonces, entre 1 y 2, ¿cuántos valores hay? Obviamente, el 1 incluido y el 2 excluido, o sea, hasta el 1,99 se puede tomar en este intervalo. Entonces, entre 1 y 2 hay solo un valor, ¿no? El 1,8, el otro ya es 2,1, 2,2, ya está fuera de este intervalo. Entonces, en este primer intervalo hay una sola observación.
Nos vamos para el siguiente intervalo, de 2 a 3. De 2 a 3 hay todos estos valores, desde 2,1, 2,2, 2,5, 2,5, 2,7, 2,8, 2,8, 2,9 y 2,9. Ya el 3,1 ya saltaría al siguiente intervalo. Entonces aquí contamos y decimos que hay 9 valores, 9 observaciones que están entre el intervalo de 2 a 3. El siguiente intervalo, que es el que está entre 3 y 4, tiene esta cantidad de valores. Toditos estos, desde el 3,1 hasta el 3,9. Si hubieran 4, no se le toma en cuenta. Aquí ya es 4,1, por eso ya está en el otro intervalo. Entonces aquí hay 10 más 1, 11 observaciones. Entonces ahora nos vamos a la siguiente, entre 4 y 5. Entonces empezaría en 4,1 y hasta el 5 estaría por aquí. Y de ahí atacaría el 5,1. Entonces aquí hay 9, 10, 11, 12. Hay 12 observaciones que están entre 4 y 5. Ahora vamos entre 5 y 6. Entre 5 y 6 hay 3, 4, 5 observaciones. 5 observaciones y finalmente entre 6 y 7 hay 2 observaciones, ¿no? 6,1 y 6,2. Dos observaciones. Una vez que tengo esto, cuento, siempre debo contar y debe darme las 40 observaciones que tenía al inicio. Si no me da, es que algo me equivoqué por ahí. Y entonces he logrado obtener la frecuencia absoluta. No se olviden que ya hemos visto en los videos anteriores que era la frecuencia absoluta. Entonces les dejaré en la descripción los videos para que puedan verlos y entenderlo todo esto mucho mejor. Paso 5. Completamos la distribución de frecuencias con las frecuencias restantes. Entonces, yo ya tengo esta tablita. Yo ya tengo esta parte de la izquierda. Ahora toca completar frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces, ya sabemos la frecuencia acumulada, ¿no? Tengo el valor de 1, le copio igualito, más 9, 10, más 11, 21, más 12, 33, más 5, 38 y más 2, 40. Estos dos deben ser iguales. Todo esto ya lo hicimos en videos anteriores, ¿no? La frecuencia relativa. 1 dividido para 40, 9 dividido para 40, 11 dividido para 40. Recuerden, cada frecuencia absoluta dividido para el total. Entonces 1 para 40, 9 para 40, 11 para 40, 12 para 40, 5 para 40 y 2 para 40. Lo cual me saldría 0,025, 0,225, 0,275, 0,3, 0,125 y 0,05. Y siempre al sumar todo esto me debe dar 1. Finalmente, igual que calculamos la frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta, vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada a través de la frecuencia relativa, que es simplemente de aquí copio igualito y voy sumando. Más esto me da 0,25, más esto me da 0,525, más esto me da 0,825, más esto me da 0,95, más esto me da 1. Y este de aquí siempre debe ser igual a este de acá. Y entonces tenemos completada la tabla de frecuencias. No hemos hablado en videos anteriores de la marca de clase. En este caso ya vamos a trabajarla. Más que nada nos va a servir para hacer cálculos posteriores, para calcular medias, desviaciones estándar, para calcular cuartiles, deciles, percentiles y todas esas cosas. Entonces vamos a ver qué es la marca de clase. Simplemente la marca de clase es el valor representativo de cada intervalo. Quiere decir que aquí tengo dos valores, es un intervalo entre 1 y 2. Quiero tener un valor representativo de entre esos dos, de ese intervalo, de ese límite. Entonces, ¿cómo se saca la marca de clase? Muy fácil. Simplemente se coge el límite superior y el límite inferior, se suman los dos y eso se divide para 2. Entonces sería 1 más 2 para 2 es igual a 1,5. El de abajo sería 2 más 3 para 2, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 y 6,5. Nótese que como los intervalos son constantes en cada clase, en este caso es más 1, más 1, más 1, más 1 y más 1. Y entonces tenemos completa la tabla, incluida la marca de clase. Distribución de frecuencias en Excel. Entonces ahorita me voy a pasar al Excel para que vean lo fácil que es hacer una distribución de frecuencias en Excel a través de comandos, o sea, sin hacer todo este drama, ¿no?
Bueno, ahora ya nos hemos pasado aquí al Excel. Entonces, aquí tengo los datos, ¿no? Los datos que utilicé para realizar esta tabla. Aquí solo le he copiado la tabla de lo que nos salió en el proceso manual. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos con Excel para hacerlo fácil. Entonces, primero, de la regla de Storchis o de la 2 a la K no salva a nadie. Sabíamos que K es igual a 6 de lo que ya hicimos manualmente, entonces eso ya deberíamos poder hacer, ¿no? Y el intervalo también, el intervalo dijimos que era 1. Estas dos cosas yo necesito para poder realizar la tabla, que obviamente ya explicamos cómo hacerlas, ¿no? Entonces vamos a tener límite inferior, límite superior, y entonces voy a poner aquí el mayor y el menor de las observaciones. Entonces voy a poner igual máximo de todas estas observaciones para saber cuál es la mayor observación, ¿no? También voy a tener el mínimo, puesto con mayúscula el máximo y con minúscula el mínimo, para saber en qué intervalo. Si quisieran, de eso podrían sacar el que le conocen como rango o amplitud, que es igual al mayor menos el menor de las observaciones. Entonces ese es el famoso rango. Ya. Entonces tengo estos tres parámetros que sí o sí necesito saber cómo calcular. Entonces una vez que tengo esto, yo digo, como dijimos, el menor es 1,8, pero siempre empezamos desde los decimales, desde los enteros es 1. Entonces esto más 1 me da el 2 y así voy a, bueno, y aquí voy a poner el de arriba. Voy a empezar a copiar 3, 4, 5, 6, porque acá vale 6 y acá simplemente copio, ¿no? Y entonces tengo ya mi tabla. Ahora vamos aquí a poner F, frecuencia absoluta. Si quieren pueden poner F, I, N, I, como quieran ponerlo. Yo le pongo F. Entonces vamos a completar la tabla, pero hacer eso de estar sumando y todo eso es un poquito largo. Entonces vamos a ponerle igual frecuencia. Abrimos un paréntesis. Los datos son todos estos. Le voy a poner F4. ¿Por qué? Para que se vuelva una referencia absoluta. Y los grupos, voy a copiar todos los grupos, los límites superiores que tengo aquí. Y le cierro. Y le doy un Enter. Y me va a quedar un valor. Ahora, esto es importante. De aquí vamos nosotros a aplastar Shift, ¿no? Tener aplastado Shift, no se olvidará. Shift. Y señalo todos los que quiero o los que le voy a pedir a Excel que me dé contando esos valores en los intervalos. Entonces, ¿cómo hago? Primero le señalo. Ahora aplasto F2, la tecla F2. Y sale así, frecuencia, ta, ta, ta. Y entonces le vamos a dar Control, Shift, Enter. Control, Shift, Enter. Y Excel me da contando. Entonces yo ya tengo aquí contado. Y veamos si coincide con lo que habíamos sacado por acá. 1, 9, 11, 12, 5, 7. Entonces ya me dio haciendo ese drama. Ahora aquí vamos a poner total. Igual suma. Y entonces sumo todos estos elementos. Y ya tengo el total. Listo, ya que se ve bonito. Ahora frecuencia relativa, como quieran, ¿no? Frecuencia acumulada y frecuencia acumulada relativa. Frecuencia relativa. Este valor de aquí, de la izquierda, dividido para el total. Pero al total, para poder jalar la fórmula, le voy a poner F4, para que se pongan estos signos de dólares, para que sea una referencia absoluta. Le damos a Enter y de ahí solo copio. Hasta acá. Entonces yo ya tengo estos valores directamente. Le volvemos a sumar. Podemos copiar. Como aquí le sumamos, Control C, y le copio acá, se va a copiar la fórmula y va a sumar. Y la suma es 1. Frecuencia acumulada es igual a este valor, esto es igual a este valor más el valor de arriba. Y al ponerle así, simplemente jalo y ya tengo. Este de aquí debe ser igual que este de acá. Frecuencia relativa acumulada, lo mismo, pero con la frecuencia relativa. Igual este de aquí, Enter. Igual el de la izquierda más el de arriba, Enter. Jalo y listo. Este 1 debería ser igual a este 1 de acá.
Pero me falta la marca de clase antes de ponerle las líneas. X, yo le pongo X a la marca de clase. Igual promedio de estos dos, límite inferior y límite superior. ¿No? Hablamos y listo. Miren, se ha hecho mucho más rápido, mucho más fácil y Excel nos ayuda bastante a realizar este tipo de ejercicios. Entonces, con esto vamos a dejar por ahora hasta ahí este video. Sin antes, no te olvides de que si te sirvió y te gustó este video, deja tu buen like, comenta, comparte para que muchas personas puedan verlo y encuentren esta información necesaria. No te olvides de comentar y darnos más ideas para nuevos videos. En la descripción del video te voy a dejar nuestros contactos para que te comuniques si requieres cualquier tipo de asesoría académica. Muchas gracias por ver nuestros videos.